Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana y tiene que ver con lo que pasó el día domingo, ¿no? Con la selección. Y un triunfo de Cambiemos por 11 puntos, 43.65% en lo que es candidatos a gobernador. Si uno analiza este número desde un medio nacional, y bueno, es un importante triunfo del oficialismo local, digamos, ¿sí? Cuando uno lo analiza dentro de la provincia, en función de lo que se venía viendo, de lo que se conoce, sin lugar a ninguna duda que queda un sabor agridulce, digamos, en el oficialismo, porque todo esperaba más. O sea, los números que manejó Cambiemos en todo momento era de un optimismo distinto, se esperaba un triunfo por guarismos distintos. No tanto, ¿no es cierto?, como algunos pueden prever, pero sí se hablaba de que se podía obtener un triunfo entre un 15 y un 16%, cosa que no se dio, por lo tanto siempre quedó este sabor amargo. Muchos ven en esto, y creo que lo tiene que tomar el gobierno de la provincia de esta manera, como un llamado de atención, ¿no? Como para empezar a repasar, hacer algunos retoques. El gobernador habló en algún momento que podría haber algunos cambios de gabinete, pero no ahora, sino más adelante. Pero sin duda que creo que hay que analizarlo específicamente, a ver qué es lo que pasó, y sí, y hay que hacer una autocrítica para adentro, digamos así, bueno, qué se cambia, qué es lo que ha sucedido, qué se puede mejorar. Creo que al gobierno este zamarroneo un poco le viene bien, digamos, ¿no? Algunos dicen hay más paridad de fuerza en la legislatura con esto. De todas maneras, ¿qué sucede con Cambiemos? Ha perdido, ¿no es cierto? Ha perdido fuerza en la legislatura porque renovaba 11 bancas, saca 8. De todas maneras, su socio político, digamos, ¿no es cierto?, encabezado por el vicegobernador Carlos Saquín, hace una muy buena elección, saca 5 diputados. Cuando uno ve la distribución de fuerzas entre los dos socios, digamos, que hoy tiene Cambiemos, la realidad es que suma 28 voluntades en la legislatura. O sea, la gobernabilidad y la tranquilidad legislativa está, por supuesto, para las grandes leyes, para llevar al debate, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que tengan mayorías especiales, va a necesitar, como venía hasta acá, de los acuerdos políticos, y lo ha hecho en forma reiterada en estos 4 años. De hecho, el endeudamiento, digamos, ha necesitado este debate y lo ha tenido y lo ha sacado. O sea que el tema no va a tener mayores complicaciones, pero es un llamado de atención, digamos, para el gobierno, un triunfo que lo esperaban de otra cuantía. ¿Qué sucede con el socio político aquí? Hizo una elección realmente, este sector, ¿no es cierto?, que es la pata peronista de Cambiemos, hizo una elección realmente muy buena. Creo que es uno de los grandes ganadores de la jornada, porque totalizó casi 60.000 votos, 59.000 y ahí nomás está, digamos, ¿sí? Pero también ratifica a Carlos Joaquín ser el socio perfecto de Gerardo Morales, porque durante 4 años, 0 conflictos, se entendieron a la perfección, no hubo mayores dramas, jamás un representante de esta fuerza no votó alguna norma, ¿no es cierto?, en la legislatura. O sea, en este marco creo que lo que ha sido esta alianza electoral se ha transformado en una alianza de gobierno de excelente característica. Por lo tanto, también de cara a los próximos 4 años le da tranquilidad. Uno se pregunta, ¿y este marco, esta elección, digamos, no tan con guarismo como los deseados, tiene una impronta provincial netamente, tiene una impronta nacional? Yo creo que hay que analizarla de distintos aspectos. Me parece que tiene que hacer el gobierno una autocrítica para saber qué parte es la parte provincial que ha llevado a que este número no sean los deseados, pero también sin duda que hay una impronta nacional muy significativa, porque la situación económica, la microeconomía, los problemas de todos los días que se ve, ¿no?, de tarifa, de la plata que no llega a fin de mes, de la altísima desocupación, de los índices de pobreza, el bombardeo permanente de números, ¿no es cierto?, que no son lo deseado, el impacto inflacionario. Bueno, todo esto, no tenga ninguna duda que tiene también, ¿no es cierto?, una validez en este tema y que ha generado que sea difícil. De hecho, Gerardo Morales tomó la decisión junto con el partido de adelantar las elecciones, porque todos veían que esto podía llegar a pasar, digamos, ¿sí? El arrastre nacional es realmente malo. De hecho, ¿cuántas provincias perdieron ya? Son 9 provincias las que perdieron. El día domingo también se ganó en Mendoza las PASO, que tampoco fue por los números que se pensaban, pero la realidad es que cada vez las derrotas son más contundentes, y lo que es peor, los sectores opositores se terminan uniendo. Fíjese que en Entre Ríos, Bordet, que del año 1999, que tiene un peronismo dividido y que gana las elecciones, pero la ganan siempre por un escaso margen, ahora fueron en forma conjunta, ¿no es cierto?, y le generaron una derrota estrepitosa a Cambiemos. ¿Por qué? Porque, bueno, también sucede que esta
situación nacional ha ido uniendo a los sectores de oposición, y bueno, y esto ha pasado en varias jurisdicciones, ¿no? También perdió el día domingo en Tucumán, también perdió en Chubut. O sea, los números no ayudan para nada. En este marco creo que también hubo una influencia de este tema. ¿Qué pasó en el PJ? Y el PJ, si bien es cierto, uno dice perdió, pero se ve triunfador. ¿Por qué se ve triunfador? Porque hace 4 meses hablábamos de un partido que estaba disgregado, hace no mucho tiempo intervenido, un PJ totalmente dividido, sin saber cómo dirimir candidaturas, convocó una elecciones internas, tuvo que levantarla porque iba a ser peor el remedio que la enfermedad, y termina, ¿no es cierto?, en una experiencia electoral positiva por donde se la mire, digamos, ¿sí? En este marco, sin duda que es uno de los ganadores Rubén Rivarola, que encabeza la lista de diputados provinciales y que fue el mentor de reunir al justicialismo de vuelta, ¿no? De levantar el partido, donde dice que no había ni cómo pagar la luz, y de ponerlo de nuevo en movimiento con una estructura provincial fuerte recorriendo la provincia. Evidentemente que es uno de los grandes ganadores. No se esperaba ni remotamente una elección de esta envergadura, digamos, 8 legisladores provinciales. Termina llevando legisladores al Consejo Deliberante capitalino, con mucha presencia, recupera muchos municipios del interior, digamos, en el norte vuelve a tener una presencia masiva. Bueno, sin duda que hace una elección muy buena. En este marco, Ferreira creo que hay que analizarlo como un fenómeno especial, ¿no es cierto?, en la política jujeña, porque apareció y le dio al justicialismo esa impronta que no tenía. ¿Fue clave? ¿No fue clave? A ver, hay elementos para analizarlo. Yo le voy a dar uno de los elementos, usted puede ser materia de discusión, pero cuando uno analiza qué sucedió en la cantidad de votos que saca Ferreira, candidato a gobernador, por ejemplo, con la lista de diputados provinciales, nos vamos a encontrar que Daniel Ferreira saca 26.000 votos más, digamos, que la lista de diputados provinciales. Habla clara que mucha gente que no vota a los legisladores del PJ, pero sí daba el voto a Ferreira, digamos, por simpatía, por, no sé, mucha gente que canalizó el voto castigo que tenían antes, lo canalizaba a la izquierda, lo llevó para acá. Bueno, la realidad es que ha sido un fenómeno que merece ser analizado. En la misma capital también, Daniel Ferreira en la capital saca 9.000 votos más que Dingui Palmieri, digamos, como candidato a intendente. O sea que está claramente demostrado, que no hay semejante corte de boleta, que mucha gente votaba por Ferreira, pero continúa atrás de este candidato, digamos. Hoy, en las usinas de estructura política del PJ, claro, ¿qué se está analizando? Se está analizando la posibilidad de Daniel Ferreira, candidato a diputado nacional. Porque dicen, después de esta elección, digamos, llevar a Daniel Ferreira candidato a diputado nacional, con Cristina Fernández de Kirchner en la boleta, cuando el resto tiene que combatir con Macri en la boleta, si es que se termina cerrando de esta manera, con un PJ que va por afuera, digamos, ¿qué actitud va a asumir Guillermito Nope después de semejante paliza que le pegaron? ¿Va a poner candidato a diputado nacional o se va a alinear atrás? Claro, hoy el justicialismo vuelve a reverdecer en esto y ha olfateado que puede llegar a sacar los 2 diputados nacionales y empieza a instalar este tema. Y claro, va a ser difícil octubre de esta manera también, porque hay que lidiar con una elección nacional donde el candidato Mauricio Macri no tiene toda consigo. Bueno, todo esto está en el debate del PJ hoy. Hablábamos de Junto por Jujuy. Evidentemente que Guillermo Nope es uno de los grandes perdedores de esto. Sacó solamente un 10%, 68.000 votos menos que el PJ. O sea, en la interna del justicialismo queda claramente demostrado que ha sido un error irse, digamos, no haber logrado compatibilizar, que quien copó el partido, digamos, hizo una elección infinitamente superior a la que pueda llegar ellos, y que le va a ser muy difícil volver, digamos, porque si vuelve al partido tiene que volver con 0 condicionamiento, digamos. O sea, hoy, bueno, lo dijo creo que claramente Rivarola en todos los mensajes posteriores, creo que quedó muy claro esto, quedó descolocado, le fue muy difícil a Guillermo Nope hacer campaña, no logró construir un discurso en ningún momento, terminó vacío en denuncias, a veces hasta denunciando cosas dentro del propio justicialismo, jamás pudo construir un eje de campaña, decir, bueno, hacia este horizonte vamos. Lo que pretendían ellos era constituirse, sabiendo que estaban en minoría, digamos, pero constituirse como una fuerza que, respetando los principios, la misma palabra, digamos, decir, bueno, esta es la base que tenemos pensando en 4 años. No hicieron pie en esto, le costó muchísimo y fue una mala experiencia la del día domingo, sin duda. El tema colectoras,
Es un tema que merece un análisis, porque Chuli Jorge, intendente de la capital, gana bien, gana con contundencia. Increíblemente, producto de esto, termina perdiendo la mayoría en el Consejo Deliberante. No se entiende, sí se entiende claramente, no se entiende la estrategia política, digamos, ¿sí? Porque Chuli Jorge, que al final saca casi un 50% de votos, gana con mucha contundencia la intendencia de la capital, pero sin embargo solamente lleva 2 integrantes del Consejo Deliberante, el justicialismo termina llevando 3. ¿Qué es lo que pasa? Lleva 9 colectoras. De las 9 colectoras, 8 de ellas no rompen el piso, terminan desperdiciando de 3.000, 2.000 o 4.000 votos, terminan perdiendo una elección legislativa cuando en el Ejecutivo la ganan con contundencia. Bueno, son las cosas que tienen la colectora. Lo dijo claramente Chuli Jorge, hay que debatir este tema. ¿Realmente sirve? ¿No distorsiona la voluntad popular? ¿Usted cómo se sintió cuando fue al cuarto oscuro y vio la cantidad de boletas que había? ¿Sabe realmente lo que votó? Muchos ni siquiera saben lo que votaron, porque la letra chiquita, la cantidad de opciones que había. Es difícil. Había lugares, por ejemplo, como Palpalá, con 42 colectoras. Es difícil. Perico. O sea, los cuartos oscuros, volvimos a lo que era la vieja ley de Lema, digamos, con vicios distintos, pero porque es distinta la ley de Lema que la colectora, pero prácticamente con los mismos problemas, digamos. ¿Y sirve esto? Me parece que la política tiene la obligación de discutir este tema. La izquierda. Y la izquierda fue un debacle, y fue un debacle anunciado. Lo que pasa que, a ver, para muchos creo que ha sido una gran desilusión, porque pusieron su voto en su momento, llevaron 4 legisladores, se esperaba otra cosa. Ahora, repasemos los últimos 2 años, ningún aporte. O sea, realmente, ¿cuál es el aporte de la izquierda donde se propone? ¿Cuáles son las propuestas constructivas, digamos? El mismo discurso de hace 25, 30 años que cansa a una sociedad que ha quedado en el tiempo. Hay muchos sectores de la izquierda que no se han enterado que cayó el muro de Berlín. O sea, realmente es difícil de entender a la izquierda en esto, con polémicas innecesarias. ¿Qué sentido tenía la izquierda en generar una polémica con que no cantan el himno? Con el desprecio a los símbolos patrios. ¿Cuál ha sido el sentido de esto? O sea, ¿qué es lo que buscaban? Si buscaban el rechazo de la sociedad, lo han logrado. Fíjense en la cantidad de votos que sacaron. Desperdiciaron en 2 años lo que habían construido, pero lo tiraron a la borda en un 70%. No se entiende realmente. Me parece a mí que son los grandes perdedores. Creo que se creyeron realmente que eran los dueños de todos esos votos y no se dieron cuenta que había que defenderlos, había que tratar de subyugarlos, de convencerlos. Bueno, hicieron todo lo contrario y le fue como le fue, digamos, ¿no es cierto? O sea, algunos hechos aislados. A ver, la esperanza. La esperanza gana el oficialismo, pero gana por una cifra contundente. Y esto termina saliendo ¿cuándo? A pocos días de que se firme el acuerdo del traspaso del Ingenio de la Esperanza, ¿sí? No deja de ser una prueba, no deja de ser un elemento para analizarlo, porque si la gente de la Esperanza estaba realmente descontenta en la forma en que el gobierno le había dado fin al tema del Ingenio de la Esperanza, bueno, no ha quedado demostrado en las urnas, digamos, porque la contundencia con que ganó el oficialismo en la Esperanza da por lo menos la idea de que hay una mayoría inmensa de la gente que dice, bueno, por fin esto ha llegado a fin y no ha castigado con el voto lo que podía llegar a entender que no era acorde a lo que pensaba. Me parece que es un elemento que ayuda a pensar que lo que el gobierno ha terminado haciendo con el Ingenio de la Esperanza, de alguna manera la gente lo ha plebiscitado el día domingo en esta elección, permite por lo menos pensar de esta manera. Algunas opciones individuales, ¿no? La Quiaca. La Quiaca también parecía, si uno hablaba 15 días antes, parecía que de nuevo Miguel Tito iba a ganar en La Quiaca, producto de muchas acciones que llevaba adelante el gobierno, que él se sumó, Zona Franca, la cantidad de anuncios que hubo para La Quiaca en los últimos tiempos. Sin embargo, aparece un candidato tapado en los últimos 15 días, ¿no es cierto? Y termina ganando una elección por paliza, o sea, quedó enredado Tito, ¿no es cierto?, en denuncias de corrupción hechas por el padre Jesús Olmedo, y en el medio de este conflicto quedó absolutamente enredado y castigado por la sociedad en las urnas de una manera estrepitosa. Luciano De Marco es un fenómeno particular, porque de repente se quedó sin Ferreira y tenía que pelear contra 3 aparatos. El aparato provincial, que estaba en el marco de la diputada nacional Martínez, tenía que pelear con el aparato del actual intendente, ¿no es cierto?, Rolly Ficoseco. Tenía que pelear contra un aparato del PJ que muchos hablaban de que Cardoso podía ser el intendente, algunas encuestas daban, y sin embargo Luciano De Marco con muy poco, con nada, con un discurso claro, caminando, sin pelearse con nadie, sin agresividad, termina catalizando
una voluntad popular absolutamente mayoritaria, porque no es que ganó por 2 votos, ganó con contundencia y con muy pocos recursos. Bueno, habla a las claras también que en la política muchas veces los personalismos, cuando aparecen de gente que marca un discurso claro y que genera una expectativa distinta en una sociedad tan convulsionada como la de Perico, bueno, rinde su fruto también, ¿no? Y es lo que pasó un poquitito el día domingo. Ahora, ¿tiene proyección nacional lo que pasó en Jujuy? Me parece que es un tema para analizarlo. Tiene muy poca proyección nacional, porque si lo de Jujuy hubiera sido un triunfo con una contundencia arrasadora, tal vez hubiera sido distinto. Y no hablo de la proyección pensando en la cantidad de votos. Jujuy, ¿cuánto es? El 1.15 del padrón, creo, una cosa así. Hablo de lo que puede llegar a significar de apoyatura política. Jujuy fue a esta elección tomando presidencia de la nación. De hecho, no vino Macri en ningún momento, ni se lo nombró, ni se nacionalizó la campaña. En todo momento Gerardo se cuidó mucho de este tema, por más que después de estar ganador agradeció, hay que recordar esa parte, agradeció a Macri por las obras, pero también de la misma manera habló por elevación de decir en la fórmula nacional, en Cambiemos, están haciendo falta peronismo. Si uno sabe leer este tema, ¿qué es lo que quiso decir? ¿De qué forma hace falta el peronismo? ¿Cómo se lo mete? Me está diciendo que nadie tiene garantizada ninguna candidatura. Si hace falta más peronismo es intervenir con el peronismo en unas PASO. Bueno, todo está abierto en Cambiemos. No ha cambiado mucho el hecho de que Cambiemos pueda mostrar una provincia donde ha ganado, donde cuando toda la otra viene perdiendo. No ha cambiado prácticamente nada. Sigue aquello abierto, sigue siendo difícil. La realidad es que también ayer, en una declaración que hace el gobernador jujeño, en el marco de su triunfo, se la hace al diario Clarín, habla de que si se sigue cumpliendo al pie de la letra lo que dice el duranbardismo, vamos a perder en primera vuelta, digamos. Una expresión realmente muy dura. ¿Por qué es muy dura? Porque la da uno de los socios políticos principales públicamente. Entonces uno dice, si públicamente el gobernador Morales le dice eso al presidente Macri, bueno, imaginemos lo que dice en la interna, digamos, de cómo hay que integrar la fórmula. Claro, evidentemente que las cosas no están bien acá. Muchos números dan que si sigue encabezando Mauricio Macri, prácticamente está asegurado el triunfo de la fórmula Fernández. Pero bueno, esto es política, digamos, nadie puede asegurar nada. La realidad es que mucha gente ya piensa que es imposible ser reelegido con una gestión que la imagen negativa es del 62%, que la gestión la rechaza cerca del 70%, que tenemos un 34 o 35% de pobres, que dentro de este marco el 48% de los niños de 0 a 17 años son pobres, donde la actividad económica cae día a día, donde la inflación está en el 50% y lejos de bajar se mantienen los mismos guarismos. Claro, con todos estos elementos, la pregunta es, ¿y tiene que ser Mauricio Macri el candidato? ¿Va a ser votado de vuelta? Bueno, todas estas preguntas hoy están sin respuesta. Si usted creía que la elección de Jujuy le iba a abrir algún tipo de expectativa, le digo que no, porque juntamente también con Jujuy, le cuento que Chubut perdió, ¿no es cierto?, ganó el oficialismo chubutense con el kirchnerismo ahí pegado, que cuando terminó la elección de Mendoza, el gobernador Mansur se alineó inmediatamente atrás de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando terminó la elección en Entre Ríos con un triunfo de Gustavo Bordet categórico y por más del 60%, inmediatamente habló de la unidad del peronismo. O sea, una unidad que del otro lado cuesta lograrla. Avatares que tienen que ver con el tema eleccionario. ¿Qué va a pasar? Mañana se cierran alianzas, 22 se cierran candidaturas, es inminente definiciones en este concepto. Nosotros nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a hablar con Ezequiel Escobar, vamos a hablar con el contador Alfonso, vamos a hablar de un importante evento que se da en los próximos días acá en la provincia de Jujuy, el Big Data. Todo esto vamos a charlar en minutitos nada más.